Shalom, Javerim. Bienvenidos a este nuevo estudio de la porción de Vallejí, en este caso, que toca la última porción de Génesis. Así que, bueno, pues quería disculparme porque, bueno, esta porción se debería haber grabado, bueno, se ha pasado, pero bueno, tuvimos una descoordinación ahí entre nosotros y pues al final pues no se grabó, ¿no? No se grabó ni se transmitió y bueno, por eso se va a subir más tarde, ¿no? En la semana siguiente. Pero bueno, igualmente ahí la tienen para que lo puedan estudiar. Bueno, al encontrarme de viaje, pues tengo que decir que no voy a poder, digamos, desarrollar la porción o el estudio lo que a mí me hubiera gustado, pero sí que vamos a dar algunos detalles que me parecen muy importantes, muy interesantes de estos últimos capítulos de Génesis, ¿no? Que ya les recomiendo, por cierto, que vean. El año pasado también se hizo el estudio. De hecho, vamos a retomar algunas cosas de esa presentación, pero eh, así por encima, ¿no? Sin detallarnos o detenernos mucho, ¿no? Ahí. Y bien, como veis, pues para Vallejí, que significa y habitó, Génesis 47 hasta el capítulo 50, ¿no? El final de este libro. Y dice, este será grande, ¿no? Lucas 1, 32 al 33. He querido citar este pasaje. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere esta profecía, no? Pues bueno, lo he puesto aquí porque hace referencia, ¿no? Entre otros pasajes, ¿no? De innumerables pasajes que hablan de la llegada del Mesías y de su reino, ¿no? Y del trono de David y demás, pues a la de capítulo 49, ¿no? Que nos habla de que el cetro no se apartará de Judá pues hasta que venga Shiloh, ¿verdad? Entonces ahí tenéis una referencia que me parece muy interesante. No vamos a tocar el capítulo 49 porque creo que es un poco más complejo y requiere más tiempo de ver el estudio, pero sí que vamos a tocar el capítulo 48, que me parece muy importante, sobre todo porque tiene ciertos conceptos básicos acerca de lo que es la identidad de Israel, ¿no? Y me parecen importantes recordarlas, ¿vale? Al menos en nuestro punto de vista, ¿no? Lo que pensamos nosotros. Evidentemente hay otras perspectivas, otros pensamientos, pero bueno, lo que pensamos nosotros a día de hoy, desde hace ya varios años, pues es esto, ¿no? En lo que vamos a hablar hoy. Bien, pues aquí tenéis el índice, ¿de acuerdo? Pues aquí tenéis, ¿no? El juramento de José a Jacob, ¿no? De cómo jura y pone la mano en el muslo, ¿no? Y todo eso, que no vamos a detenernos ahí. Bendición de Jacob a los hijos de José y la idea de plenitud de los gentiles, ¿vale? Eso es lo que sale ahí en ese capítulo. Nosotros no nos vamos a centrar tanto en lo de la plenitud de los gentiles, sino en otra expresión que me parece incluso más importante que aparece en este capítulo. Y luego estaría el capítulo 49, ¿no? Que es bueno, la bendición de Jacob a sus hijos para los días postreros, ¿no? Sobre todo, es como una especie de profecía, ¿no? Para sus hijos, ¿no? Para la descendencia. Y luego tenemos la muerte de Jacob y la sepultura de Jacob en el último capítulo, ¿no? El perdón de José a sus hermanos, ¿no? Que también es muy interesante ese capítulo. Y la muerte de José. Bien, la introducción vamos a leer, dice, en los últimos días Jacob reafirma las promesas divinas de bendición, descendencia y tierra, temas centrales en Génesis, ¿no? O sea, está hablando de los últimos días de su vida, ¿no?
bendice a la casa de José, adoptando a Efraín y Manasés como propios, junto a las 12 tribus de Israel, ¿no? Esto es algo bastante curioso, bastante interesante, reconociendo tanto los méritos como las fallas de sus hijos, ¿no? También, evidentemente. Su decisión de otorgar a Judá el cetro real anticipa el linaje mesiánico, mientras que la preeminencia de José en Egipto equilibra el futuro liderazgo de Judá, ¿no? Digamos que el hecho de que José estuviera siendo el líder, ¿no? El gobernante en aquel tiempo, ¿no? Pues digamos que es una lección de humildad para Judá también, ¿no? Porque, o sea, a él se le dice que va a tener el cetro, ¿no? Digamos, la realeza, pero sin embargo él no la va a disfrutar, la van a disfrutar sus descendientes, ¿no? Pero bueno, sobre todo va a ser para Shiloh, ¿no? Para el Mesías que va a venir a través de esa. O sea que básicamente esta promesa también nos está diciendo que el Mesías iba a venir de Judá, ¿no? O sea, ya es como la certificación de que de esas tribus sería a través de Judá que llegaría esa descendencia, ¿no? A través de sus palabras, Jacob demuestra una fe, una verdadera en las promesas de Dios, legando una visión esperanzadora del asentamiento en Canaán y la consolidación de Israel como nación, ¿no? Todo esto, ¿no? Bueno, Jacob era profeta, ¿no? Entonces, siendo obediente, pues él evidentemente pues expresa la voluntad de Dios en estos capítulos. Bien, aquí ya vamos a empezar a leer del versículo 3, ¿no? Entonces dice, fijaos, Jacob le dijo a José, ¿no? El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa. Te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones, ¿no? Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Bueno, aquí hay varias cosas a considerar, empezando por esta expresión que en hebreo, ¿no? Que aquí se traduce como comunidad de naciones, ¿no? Dependiendo de la versión, pues se traduce de una manera o de otra, pero que en hebreo no deja lugar a dudas, ¿no? De lo que significa. Y vemos aquí que Likeal Amim, ¿no? Likeal Amim significa que, pues, que su descendencia o su simiente sería o llegaría a ser una asamblea de pueblos, ¿no? O una congregación de pueblos, literalmente, ¿no? Tenemos la palabra am, que significa pueblo, y keal, que significa asamblea o congregación o iglesia, porque esta es la palabra que se utiliza para traducir, bueno, o sea, que eclesia se utiliza para traducir keal en la Septuaginta, por ejemplo, ¿no? Se utilizó la palabra eclesia, que es iglesia. Entonces son equivalentes, ¿no? Es la misma idea. Bien, entonces vamos a andar en esta expresión y en, en el significado de esta palabra, ¿no? Luego, antes de eso, antes de entrar ahí, hay un detalle curioso que algunos patriarcas comentaban, ¿no? Hablando de, pues de que Efraín y Manasés iban a ser adoptados, ¿no? Y lo relacionan con el apóstol Pablo, algunos, ¿no? Que me pareció curioso. Dice, el apostolado de Pablo es análogo a la decimotercera tribu, ¿no? Esto lo dice Hipólito, por ejemplo. Dice, esto demuestra claramente que Jacob hace suyos a Efraín y Manasés. Como Jacob tenía 12 hijos a los que debían su existencia, las 12 tribus distribuyó los dos hijos de José en dos tribus, ¿no?
Y así las tribus se convirtieron en 13 al dividirse la tribu de José entre sus dos hijos. O sea, claro, evidentemente cuando Jacob pues adopta, ¿no?, a Efraín y Manasés, los injerta, ¿vale? Porque en el capítulo anterior, bueno, en este capítulo vemos cómo los pone sobre sus rodillas, ¿no? Y los adopta como hijos suyos, ¿no? Como hijos directos, ¿no? Como si fueran hijos directos de él. Eh, entonces llegan a ser directos, como si fueran descendientes directos, ¿no?, de Jacob, ¿no? Ese es el punto, ¿no? O sea, realmente Efraín y Manasés iban a tener territorios y herencia propia, ¿no? Al igual que Judá, al igual que Rubén, Gad, Asher, el resto de tribus, el resto de hijos de Jacob, pues Efraín y Manasés, como si fuera doble porción para José, ¿no? Pues iba a tener esa bendición doble, ¿no? Y por eso dice, fijaos, él mismo, Pablo, el apóstol, estuvo relacionado con estos acontecimientos, porque dice que después de ser elegido entre las tribus, fue contado como el 13º después de los apóstoles, y así fue enviado a los gentiles como apóstol, ¿no? Es algo, bueno, curioso. Evidentemente es anecdótico, pero también es curioso cómo, efectivamente, así como en las tribus de Israel hay 13 entre comillas, ¿no? Porque hubo una que se dividió en dos más y fueron llamadas o injertadas posteriormente, ¿no? Pues así mismo Pablo pues fue el 13º apóstol, ¿no? Podemos decir. Y bueno, aquí Ambrose, por ejemplo, comenta lo mismo, ¿no? Eh, y dice así, como Jacob tenía 12 hijos y Pablo, como elegido más tarde, iba a ser el 13º apóstol, una 13ª tribu sería así santificada a partir de los descendientes de Manasés y Efraín y dividida entre ambos. De este modo, Pablo no aparecería fuera de la numeración de las tribus de los padres. Como destacado predicador del Antiguo y del Nuevo Testamento, confirmaría fácilmente que la herencia de la bendición paterna le servía también a él, ¿no? Bueno, interesante, curioso. Pero bueno, aquí lo que más me llama la atención pues es que efectivamente, y es algo curioso, ¿no? Porque claro, en la Nueva Jerusalén nos encontramos 12 puertas, ¿no? Y nos dice que hay 12 apóstoles que van a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Ahora bien, claro, el apóstol entonces Pablo no forma parte de esos apóstoles que van a reinar sobre las 12 tribus, o si va a estar, claro, ahí está el tema, ¿no? Eh, Esto de todas maneras es un detalle menor, no es tan importante, pero claro, si es apóstol, los apóstoles van a juzgar a las 12 tribus, pues entendemos que al igual que en las tribus hay una o dos de más, ¿no? Pues va a haber pues un apóstol de más, ¿no? En este caso. También así mismo, ¿no? Luego tenemos aquí otro detalle, ¿no? De, también que me ha llamado la atención. Eh, pero bueno, no es tan importante. Pero bueno, sí, vamos a leerlo. Dice así, esto es de Cirilo de Alejandría, y dice, nosotros los últimos llegamos a ser los primeros por la fe, y la nación de los gentiles heredó la gloria de los primogénitos, obtuvieron ese honor mediante la obediencia y la fe. Y Cristo mismo testificó acerca de ellos diciendo, un pueblo que yo no conocía me sirvió, con el oído me obedeció. Aunque hayamos nacido de una madre de diferente especie, puesto que la Iglesia fue llamada entre diferentes naciones, Cristo nos basta como mediador que nos une a Dios Padre y ascriba a algunos a la suerte de los santos y les da la gloria justa y nos declara generación santa. Pero ved cómo por el amor de Jacob a José colocó a los hijos de José entre sus propios hijos. Y así también nosotros somos amados en Cristo y después de haber nacido de nuevo por medio de Él en una generación espiritual, somos recibidos por el Padre, como ya he dicho, y añadidos a los santos que nos precedieron. Pero bueno, interesante, ¿no? Ves como el santo Jacob, bueno, además santo, vale, evidentemente, no es que fuera santo,
santo en el sentido de apartado, ¿no? Digamos, de los gentiles, ¿no? Y de los paganos. Ved cómo Jacob pues recibe a Efraín y más entre sus propios hijos, en cuanto a la descendencia que te nazca después de ellos será tuya, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, aquí vamos a hacer una especie de resumen, de compendio de lo que es todo el capítulo. No lo vamos a leer, ¿vale? Porque no nos da tiempo y no dispongo de mucho tiempo. Pero vamos a leer aquí pues una especie de puntos a destacar, ¿no? De este concepto, de esta idea de congregación de pueblos, ¿no? Dice, la expresión hebrea, que algo Jim, traducida como congregación de naciones, tiene una profunda conexión teológica y escatológica que resuena tanto en el Nuevo Testamento como en la comunidad mesiánica y la fe cristiana actual, ¿no? Esta frase puede interpretarse como un anticipo del plan redentor universal de Dios, que incluye a Israel como pueblo elegido, pero también extiende su alcance a las naciones gentiles, ¿no? Evidentemente. Y fijaos aquí, os he puesto un mapa, ¿no? De lo que sería, de lo que fue la expansión del cristianismo, ¿no? La expansión del movimiento nazareno, el movimiento mesiánico, cristiano original, ¿no? Como lo queráis llamar, me da igual. Pero digamos que este fue el origen, ¿no? En Jerusalén, pues, y que se fue expandiendo por todo el Imperio Romano, y no solo al Imperio Romano, sino también pues, a otras naciones, ¿no? Incluso a naciones germanas o a las naciones del norte de Europa, ¿no? Y es así, o sea, eso, y por todo el mundo, ¿no? No solamente aquí en la zona occidental, sino también por Egipto, por la India, por todo el mundo, ¿no? Dice la frase que Argolim, Congregación de Naciones, también tiene cumplimientos parciales y desarrollados en el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a repasar un poco cómo esta promesa, ¿no? De que Jacob, o sea, su descendencia, ¿no? Sería una congregación de naciones, se ha ido cumpliendo en el Antiguo Testamento y cómo también tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Evangelio, ¿no? Evidentemente. Entonces vamos a recordar algunos de estos puntos, ¿no? Algunos de estos eventos, ¿no? Donde se cumplió esta expresión, ¿no? Donde se puede ver, ¿no? Dice, especialmente en relación con la historia de Israel y su interacción con las naciones, ¿no? Dice, estos cumplimientos reflejan cómo Dios comenzó a realizar su promesa a Jacob dentro del contexto del pacto y de la historia del pueblo elegido, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? En las 12 tribus de Israel, ¿no? La expresión encuentra su cumplimiento inicial y principal pues, en la formación de las 12 tribus de Israel, descendientes de los hijos de Jacob. Estas tribus representan una congregación, una comunidad organizada en torno al pacto con Dios y con un papel especial como luz para las naciones, ¿no? Eso no se nos puede olvidar cuál es el propósito de Dios para con las tribus, ¿no? Que es que sean luz a las naciones, ¿no? Y, y hemos de decir, ¿no? Que hablamos de cumplimiento parcial o inicial, porque el cumplimiento verdadero y pleno no llega sino hasta que llega el Mesías, ¿no? Evidentemente. Como ya conocemos la historia, ¿no? Dice, en ese contexto Israel mismo se convierte en un modelo de una nación santa que tiene el propósito de reflejar el carácter de Dios y ser una bendición para el mundo, como se prometió a Abraham. Y esto es importante para entender el propósito de ser de Israel, ¿no? O sea, es decir, Israel no fue hecho como una nación hermética o como privilegiada por encima de las demás naciones, más bien al contrario, como base o fundamento está el hecho de que, primero, que está constituida no solamente de personas de un linaje o de una etnia concreta, sino que están hechas de personas pues de la familia de Abraham, ¿no?
descendientes de Abraham, Jacob en este caso, pero también de personas que van adhiriéndose a las promesas de Dios y al pacto de Dios con Israel, ¿no? Y eso es importantísimo entenderlo, ¿no? O sea, eso forma parte de la esencia de Israel, ¿no? Y y del propósito de Dios, ¿no? Para con el mundo, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, también la adopción de Efraín y Manasés. O sea, porque muchos pueden pensar, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues sí, es una fase más del cumplimiento. Esta misma adopción de Efraín y Manasés es una parte más, ¿no? Fijaos aquí, en Génesis 48, Jacob adopta a los hijos de José, Efraín y Manasés, como parte de su propia descendencia. Esto amplía la congregación de naciones al incluir a estos hijos nacidos en Egipto, de madre egipcia. Ojo, de madre egipcia. O sea, eran egipcios, Manasés y Efraín. O sea, José era gobernante de Egipto. Sí, José, pues evidentemente era hijo de Jacob y Jacob era el abuelo de Efraín y Manasés, lo sabemos, ¿no? Pero Efraín y Manasés habían recibido una crianza en Egipto y probablemente una educación egipcia. O sea que no tenían esa misma, digamos, no tenían tan arraigada esa cultura de los hebreos, ¿no? Digamos, como lo tenían los otros, ¿no? Eh, y fijaos, eh, esto amplía la congregación de naciones al incluir a estos hijos nacidos en Egipto dentro del pueblo de Israel, simbolizando como las promesas de Dios también trascienden las fronteras étnicas y geográficas. O sea, esto es un anticipo también, ¿no? Y, y el hecho de que haya dos tribus que vengan que tengan su genética madre egipcia, o sea, ya te dice, ya te da a entender que el concepto de las tribus de Israel y de congregación de naciones, pues es importante, forma parte, es un fundamento de Israel. O sea, Israel abarca a mucho más que una etnia, ¿no? O a una etnia elegida, porque muchos piensan que se refiere a que es un linaje, eh, étnico cerrado, cuando realmente es un linaje, sí, es un linaje escogido, como dice la palabra, pero es un linaje que abarca a todos los pueblos, ¿no? No es un linaje cerrado o exclusivo, ¿no? Simplemente por descendientes de Jacob y pureza étnica, ¿no? Como algunos tienen en su mente, pero realmente eso no es así, ¿no? Seguimos, ¿no? La relación de Israel con las naciones. Eh, a lo largo de su historia, Israel interactuó con otras naciones, muchas veces siendo una influencia espiritual para los extranjeros que reconocían al Dios de Israel, ¿no? Por ejemplo, Rahab en Jericó, ¿no? Tenemos ahí ese evento, y Ruth la Moabita, son ejemplos de personas de otras naciones que se unieron a la congregación de Israel, preludiando el cumplimiento de naciones bajo el gobierno de Dios, ¿no? Por ejemplo, también tenemos a Salomón, que atrajo a naciones extranjeras con su sabiduría y con el esplendor del reino, siendo la reina de Saba un símbolo de cómo las naciones buscaban la bendición de Israel. Bueno, lo que pasa es que quizás en esa época pues no se concretó tanto, ¿no? Porque sí buscaban sabiduría, pero no fueron injertados, ¿no? Dentro, ¿no? Y luego Salomón, aparte, pues la lió parda, ¿no? O sea, ya sabemos. Eh, vamos a ahora el reino dividido y su relación con las naciones. Tras la división del reino, Efraín y Manasés, representando las tribus del norte, jugaron un papel prominente como cabezas de las naciones de Israel. Aunque finalmente fueron dispersadas por Asiria, esto preparó el camino para una visión escatológica de la restauración de Israel junto con las naciones gentiles, ¿no? Y tenemos la profecía de Isaías también, ¿no? Luego, profecías sobre una reunión global también, ¿no? Profetas como Isaías y Zacarías desarrollan la idea de que Israel será un medio para congregar a las naciones bajo el gobierno de Dios, ¿no?
tenemos ahí esas profecías, ¿no? De que el monte de Sion será puesto como cabeza de los montes, ¿no? Y demás, ¿no? Y Zacarías 8:23. Este es un cumplimiento parcial en el Antiguo Testamento, pero apunta a su realización completa en el Nuevo Testamento y los tiempos futuros, ¿no? Bien. Y ahora vamos a pasar a la parte neotestamentaria, ¿de acuerdo? Que también es importante. Y dice así, cumplimiento, pues de la iglesia, ¿vale? Pero realmente bueno, en el Nuevo Testamento, ¿no? La idea de una congregación de naciones se amplía en la predicación de Jesús y en la reorganización de la iglesia. Recordemos, el Mesías, bajo nuestro entendimiento, no vino a fundar una nueva religión, sino que vino a reorganizar y reestructurar lo que ya había presente, ¿no? O sea, lo que ya había en Israel. Hizo una reestructuración, una reorganización y cambió el liderazgo, pues porque había unos líderes, ¿no? Y él decidió, pues, quitar ese liderazgo de ahí y darlo a los apóstoles, ¿no? Que él eligió para eso, ¿no? Para esa tarea. Y cambió, pues, el sentido y el enfoque, ¿no? Cambió un poco, cambió cosas, ¿no? Dentro de lo que era su pueblo, ¿no? Y esta eclesía o esta congregación de naciones, que siempre fue Israel, pero que ahora cambió algunos aspectos, ¿no? Que eran importantes cambiarlos, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo menciona o lo comenta la epístola a los hebreos, ¿no? Que es tan importante para entender eso, ¿no? Cómo hay ese cambio, por ejemplo, en la ley del sacerdocio, cómo hay ese cambio, por ejemplo, en algunas leyes, ¿de acuerdo? Que estaban puestas para un tiempo específico y que iban a ser renovadas, ¿no? Digamos. Tenemos también aquí que incluye tanto judíos como gentiles, ¿no? Esto se refleja en pasajes como Mateo 28:19, donde Yeshua envía a sus discípulos a hacer discípulos de todas las naciones, ¿no? Ahí lo vemos. La promesa hecha a Jacob de que su descendencia sería una congregación de naciones encuentra su cumplimiento en la Iglesia como cuerpo de creyentes en Mashiach, el descendiente prometido, ¿no? Porque no olvidemos que Él es el descendiente prometido y las promesas son hechas en Él. O sea, eso es lo que dice Pablo, ¿no? Que tanto resalta a Pablo, ¿no? Él es el descendiente, la simiente es Cristo, es Yeshua. Así que no olvidemos esa parte también, ¿no? O sea, que todas las promesas son sí en Él. Y fijaos, aquí tenemos la unificación, ¿no? De judíos y gentiles, que recordemos la época de que vino el Mesías, pues había una separación ideológica y cultural muy fuerte en aquel tiempo, contraria evidentemente al propósito de Dios. Y dice, Pablo enfatiza en Efesios 2:11 al 22 que Cristo, que Mashiach, ha derribado el muro de separación entre judíos y gentiles, creando de los dos un solo pueblo. La congregación de naciones de Génesis puede entenderse como un anticipo profético de esta unidad, donde Israel es el canal por el cual las naciones llegan a conocer al Dios verdadero, ¿no? Y luego tenemos el papel de Israel y la plenitud de las naciones o la plenitud de los gentiles, que aparece en este capítulo, pero que no vamos a entrar demasiado porque no da tiempo. Pero bueno, tenemos que en Romanos 11, pues Pablo habla del misterio de la salvación de los gentiles y de cómo ellos son injertados en el olivo de Israel, ¿no? O sea, al final, eso es importante, ¿no? Entender que Israel tenía desde un principio ese propósito, ¿no? De ser un olivo, pues un olivo que si ya de por sí, en su esencia, eh, lo que pasa es que, bueno, quizás no es la mejor analogía, ¿no? Utilizar la del olivo, ¿no? Para explicar esto, pero, pero bueno, digamos que eh, Israel siempre fue un olivo con injertos, siempre lo ha sido, ¿no? Porque vemos como constantemente, desde Efraín y Manasés, pues ya tenemos digamos, dos tribus
que van a ser parte, ¿no?, del tronco de Israel, ¿no?, digamos, de lo que es el tronco, que no son estrictamente olivo natural, sino que son también son tanto parte del linaje de Jacob como parte egipcio, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? O sea, ahí vemos un poco donde esto de que esto de que Israel es un linaje étnico puro, pues evidentemente desde un principio eso nunca se debe de pensar así, ¿no? Eh, Dice, esto refleja la idea de que una congregación de naciones donde las promesas hechas a los patriarcas se cumplen de manera inclusiva en el Mesías, ¿no? O sea, al final el olivo, la analogía, se plantea para precisamente llegar a esa conclusión, ¿no? De que, de que evidentemente existen, pues existe efectivamente, hay el propósito de Dios de restaurar a los judíos, ¿no? Propósito de restauración final, y que a través de, digamos, de ese endurecimiento, ¿no?, parcial que hay en los judíos, ¿no?, en la nación, pues evidentemente Dios aprovecha eso también para sanar y llevar el Evangelio a las naciones, ¿no? Pero eso no quiere decir porque, como muchos dicen, ¿no?, que luego pues los judíos por ser judíos se van a salvar todos, ni mucho menos, porque eso va contra la historia de Israel, de cómo Dios ha juzgado a su pueblo, ¿no? De cómo Dios, cuando había una rebelión, cuando había desobediencia, pues él juzgaba y castigaba, ¿no? Entonces, evidentemente, eso no. O sea, Dios no va a hacer acepción de personas, ¿no? Evidentemente. Bien, bueno, vamos a pasar entonces a la segunda parte. Entonces voy a poneros. Vamos a hacer un breve repaso. Así que déjenme un momento. Vale. Y ahora os voy a poner esto. Y esto. Ahí está. Vale. Entonces, bueno, aquí ves la presentación. Claramente, pues la hice hace ya unos años. Pero bueno, ahí está. Vale, voy a poner esto aquí. Vale. La di el año pasado, justamente. Pero bueno, para repasar algunos conceptos. Eh, por ejemplo, sin ir más lejos. Aquí vamos a ir a la diapositiva número 3, no, 4. Aquí, en la 5. ¿No? Que nos hemos quedado en el versículo 4, hablando de este concepto de que algo Jim. Y ahora en el versículo 5 dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram se me murió Rachel en tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Betlehem, justamente, ¿no? Que es en Belén donde iban a hacer Yeshua, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, ahí está, interesante, curioso. Dice, vamos a leer aquí, bueno, cosas que podemos comentar de aquí. Tenemos, por supuesto, que... Vale, aquí dice, mira, históricamente las tribus de Efraín y Manasés siguen siendo conocidas como los hijos de José, comunidades tribales. Los descendientes de los dos hijos establecerán la herencia de su padre, ¿no? O sea, ahí podemos ver que se hace alusión a esto en varios pasajes de la Torah, por ejemplo en Números 26 o en Deuteronomio 33 se habla de que ellos, siendo hijos de José, pues
iban a ser la herencia de José, ¿no? O sea, la herencia que le toca a José, pues iba a ser para ellos dos, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí José aparece en la bendición del capítulo 49, pero la bendición de Moisés cuenta 12 tribus, suprimiendo a Simeón y dividiendo la casa de José en Efraín y Manasés. Lo podemos en Deuteronomio 33. O sea, fijaos, suprime a Simeón, ¿no? Esto es algo curioso. En el recuento idealizado por Ezequiel, lo vemos en el capítulo 47, la tierra se divide en 12 asignaciones, dos de las cuales corresponden a José, ya que la tribu de Leví no recibe ninguna porción, sino que tiene sus ciudades en diferentes tribus, ¿no? Leemos aquí, por ejemplo, Deuteronomio 33:17, ¿no? Para entender un poco esto que dice. Dice, él es aventajado como el primogénito de su toro y sus cuernos, cuernos de unicornio. Con ellos acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Y estos son los 10 millares de Efraín y los millares de Manasés. Bueno, hay muchos que se podría pensar, ¿no? Incluso que cuando se refiere a cornear a los pueblos hasta los fines de la tierra, pues evidentemente es una profecía que habla de cuando el Evangelio, ¿no? Pues se expanda a los confines de la tierra, ¿no? Es una alusión a eso. Evidentemente sería desarrollar más el tema, pero yo pienso que es así, que es una alusión a esto, ¿no? Dice, la justificación de esta adopción es la muerte prematura de Rachel, la esposa favorita, puesto que Rachel pues no tenía más hijos. Jacob contó los hijos nacidos de José como suyos por derecho propio, multiplicando inmediatamente sus tribus. Bueno, ahí está. Bueno, ahí tenéis un poco lo que es el linaje, ¿no? Pero bueno, aquí no hay mucho misterio. Vamos a pasar a la siguiente. Y entonces vemos esta escena, ¿no? Los tomó José a ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y les hizo llegar ante él. Entonces Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. O sea, las puso en el sentido opuesto porque quería dar la primogenitura a Efraín, ¿no? Y bendijo a José y dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos y mi nombre sea llamado en ellos. Bien. Fijaos, o sea que ellos iban a llamar su nombre también. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Fijaos que es curioso también que más adelante, ¿no? Cuando digamos se divide el reino, ¿no? en, en, en las 10 tribus del norte, ¿no? Que se llamarían, digamos, de las cuales Efraín sería la principal, o por ser la más numerosa, eh, sería llamada Casa de Israel, y a los dos reinos, ¿no? A las dos tribus, que sería el reino del sur, ¿no? Cuando se dividió Israel, se llamó la Casa de Judá, ¿no? Es algo bastante curioso y tiene que ver también con esto, ¿no? Porque pues se le da también el nombre de Israel a Efraín, precisamente, ¿no? Y a Manasés. Bien, aquí tengo también algo interesante que leer. Vemos aquí el tema de la herencia, ¿no? Dice Jacob, eh, no sé si tengo puesto aquí el nombre del comentario, creo que no. Pero bueno, dice, Jacob se centra en la herencia espiritual de la familia, que implica la relación protectora de Dios con sus antepasados y consigo mismo, ¿no? La imagen es la de una oveja que camina delante del pastor, quien desde atrás conduce y supervisa el cuidado del rebaño, ¿no?
Así es Dios con nosotros, ¿no? Y que así fue con Israel, ¿no? Por eso le decía a Dios, ¿no? A Abraham, camina delante de mí y sé irreprensible, ¿no? La expresión camina delante de mí tiene múltiples significados, un estilo de vida fiel y la presencia y la provisión del Señor, ¿no? Evidentemente. Luego es curioso cuando habla del ángel, ¿no? Cuando menciona lo del ángel que me libra de todo mal, ¿no? Y dice el comentarista que se refiere a Dios, ¿no? Como su ángel libertador, es decir, un mensajero. No es que se refiera a que Dios es un ángel, evidentemente, sino que para él Dios es un mensajero que trae libertad, que trae amor, justicia, ¿verdad? ¿No? O sea, Dios es un portador, ¿no? Más que un ángel aquí, el sentido sería que Dios trae a su vida, pues ha traído todo esto, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que de ahí, pues, creo que de ahí está bien, ¿no? Bueno, aquí, por supuesto, aquí comenta este mismo comentarista lo que yo he dicho anteriormente, ¿no? Que la súplica de Jacob es que los descendientes de José, a pesar de sus orígenes egipcios, nunca pierdan de vista su carácter distintivo como hijos de Israel, cuyos antepasados fueron los destinatarios de las promesas de Dios, ¿no? Esto contrasta con los sentimientos anteriores de José, que quería olvidar la casa de su padre eh, y, y nombrando así a su primer hijo Manasés, ¿no? Que significaba eso precisamente. O sea que vemos como que efectivamente ellos habían sido criados en esa educación y José quería pues olvidar la casa de su padre, pero pues aquí vemos como José pues cuando se reencuentra, ¿no?, con sus hermanos pues cambia el signo. Dios le dice, vale, me has llegado hasta aquí, te has mantenido fiel, pero ahora pues cría a tus hijos, ¿no? A la manera que yo quiero, ¿no? A la manera que yo he enseñado a tus padres, ¿no? Básicamente. Entonces es interesante, ¿no? Ese detalle. Vemos el versículo 17 al 19, ya estamos acabando. Entonces, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y agarró la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Evidentemente José le chocaba esto, pero Jacob, que ya había vivido en su propia carne, pues de que el primogénito no siempre es el que primero nace para Dios, pues evidentemente aquí pues Dios iba a hacer lo mismo, ¿no? Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También de él vendrá a ser un pueblo, y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de naciones. ¿Ven? Su simiente será plenitud de naciones. Interesante. Y dice, bueno, pues cuando José vio eh, dice, ¿no? Aquí en el hebreo, no sé exactamente dónde lo dice. Sí, aquí en el versículo 17. Entonces, viendo José, ¿no? Dice aquí el comentarista, ¿no? Que es como un juego de palabras, ¿no? Una ironía, ¿no? Sobre la ceguera de Jacob, que quien, aunque prácticamente ciego, tiene una visión divina que José, que ve, pues no tiene, ¿no? Aquí en este caso, ¿no? En concreto. Bien, ahora vamos a leer brevemente, ¿vale? Ya para terminar, porque no vamos a tocar más este tema, sobre el concepto de plenitud de naciones, ¿no? Eh, el versículo donde se menciona esta expresión en el Nuevo Testamento, pues es en Romanos capítulo 11, versículo 25, que dice así. De hecho,
No sé si... bueno, lo voy a poner, de hecho, para que lo veáis. Un segundito. Para que lo leáis conmigo también desde la casa. Vale. Vamos a ponerlo aquí y así lo podemos leer todos. Bien, dice así: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados, ¿no? Entonces vemos que esto es, digamos, la parte final de todo el proceso de, digamos, del proceso de redención, al final, ¿no? Porque recordemos, Israel, la finalidad es ser una congregación de pueblos y de naciones. Entonces, eh, era necesario que, pues, que evidentemente, pues, esta parte de, de Israel, por así decirlo, ¿no? En este caso se refiere a los judíos, ¿no? Se haya endurecido para que entraran los gentiles, pues era necesario, ¿no? Porque ellos estaban tan cerrados en sus ideas, pues que no dejaban entrar la luz, no llevaban la luz a los gentiles, a las naciones, ¿no? Y ese era el propósito de Dios. Entonces, a ver si me deja bajar la rueda aquí. Vale, vamos a leer aquí. ¿Qué significa plenitud? Bueno, pues plenitud es, a grosso modo, ¿no?, la totalidad de algo, ser llevado a estar completo o estar lleno. Jesucristo, Yeshua, ¿no?, pues es visto como la expresión de la plenitud de la naturaleza y propósito de Dios, ¿no? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, ¿no? De tal manera que los creyentes pueden descansar en la seguridad de que a través de Mashiach ellos conocen a Dios tal como realmente es, ¿no? Los creyentes también están siendo llevados a la plenitud a través del Evangelio, aunque la plenitud final de gozo y entendimiento dará lugar solamente en el futuro reino de Dios, ¿no? Evidentemente, cuando se cumpla, ¿no?, que pues todos los que Dios quiere pues sean finalmente salvados, ¿no? Cuando se cumpla los propósitos de Dios, ¿no? Y fijaos, Efesios 1, del 9 al 10, ¿no? Vamos a leerlo. Esto también tiene totalmente que ver, o sea, no está desligado. O sea, no podemos leer solamente Romanos 11, ¿no? Tenemos que leer también otros pasajes para entender mejor este, ¿no? Dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció Mashiach, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Sí? O sea, no solamente, obviamente, sí, o sea, redimir al ser humano, pues es una parte fundamental, pero luego aparte va más allá, o sea, evidentemente no podemos cerrarnos a unas etnias o algo así en concreto, ¿no? Aunque sabemos que la historia se desarrolla en la Biblia, pues en Israel fundamentalmente, ¿no? Eh, Dios no se cierra ahí a esa porción de tierra, ¿no?, a ese país, sino que va más allá, porque el objetivo es reconciliar a la humanidad con el cielo, con Dios. O sea, eso es lo más importante. Bueno, también es interesante ver, por ejemplo, lo que dicen, ¿no? En Lucas 21-24 aparece una expresión que se llama los tiempos de los gentiles, ¿no? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿no? Leemos ese versículo dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Fijaos.
una expresión pues que tiene plenamente que ver con eso, ¿no? Claro, eso nos da que pensar, entonces los que están ahora son gentiles también. Pues bueno, eso ya lo que cada cual lo interprete, ¿no? Pero, pero es así, o sea, vamos a ver Mateo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin, ¿no? O sea, ese es el propósito y entonces va a venir el fin, ¿no? O sea, esto que está hablando de la plenitud de las naciones, pues es una profecía que habla de cuando todo se haya predicado, se haya cumplido el propósito de Israel para con las naciones, no, pues entonces va a venir ese fin, ¿no? Y todo Israel será salvo. Israel tiende a ser pues una congregación de pueblos, ¿no? Evidentemente. No Israel como una etnia, ¿no? Que se va a salvar solamente por ser una etnia, y mucho menos. Sino más bien vemos que Israel como congregación de pueblos, congregación de naciones, ¿no? Cuando sea dado ese testimonio y ese propósito de ser luz a las naciones se cumpla, entonces se cumplirá eh, el misterio, ¿no? Se alcanzará esa reconciliación deseada, ¿no? Por Dios. Bueno, aquí hay un comentario también, que vamos a leer, que me parece también muy interesante. Dice, el número completo de los gentiles, ¿no? Del griego pleroma, plenitud. ¿Qué significa un número completo? O una plenitud. Pues hay varios puntos de vista posibles, ¿no? Dice, en primer lugar, en el versículo 12, Pablo se refiere a la plenitud, ¿no? Eh, de Israel como lo opuesto a su disminución. Solo un remanente se salva ahora. Así que la plenitud de los gentiles puede significar su número completo en comparación con el pequeño número que hasta el tiempo de Pablo se convirtieron. Así opina, por ejemplo, bueno, así opinan varios comentaristas, ¿no? La plenitud podría alcanzarse cuando en cualquier generación se convierte la última persona que completa el número total de individuos elegidos, pero la palabra nunca tiene este significado en ninguna otra parte de Pablo o del Nuevo Testamento o Antiguo Testamento griego, ¿no? En segundo lugar, a la luz de lo que significa la misma palabra plenitud, significa en el versículo 12 ya no un remanente redimido, sino una masa convertida. Parece entender que el número total de los gentiles indica algún tipo de avivamiento arrollador en el futuro que resulta en la conversión de la mayoría de los gentiles junto antes de la gran cosecha de los israelitas. En tercer lugar, otros intentan relacionar la plenitud de los gentiles con el cumplimiento de los tiempos de los gentiles, lo que acabamos de leer, de los que se habla, de los que habla nuestro Señor en Lucas 21-24. El sentido sería un endurecimiento parcial de los tiempos de los gentiles, ¿no? El sentido sería a Israel le ha sucedido un endurecimiento parcial hasta que llegue la plenitud de los tiempos de los gentiles, ¿no? La aceptación de Israel está precedida por el momento en que Dios puso fin a la opresión de Israel por las naciones gentiles. Pero gentiles en Romanos 9 al 11 casi siempre significa cristianos gentiles, y tiempo de los gentiles tiene una connotación opresiva, desfavorable. La plenitud de los gentiles, como la plenitud de Israel, pues tiene el sentido de una bendición divina favorable, ¿no? Este es el tercer sentido, ¿no? O sea, para que veáis la cantidad de sentidos que hay, ¿no? Luego hay otro que es como una modificación del primero, que la plenitud de los gentiles puede tener referencia a la plenitud geográfica, es decir, totalidad de gentiles o naciones en su conjunto, eh, que haciendo referencia a Mateo 24-14 que hemos leído, ¿no? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, ¿no? De nuevo la referencia como en el primer punto de vista, era como si se predicara el evangelio pues a todas las naciones, ¿no? Y a todos los gentiles, ¿no? Y precederá esto a la conversión de Israel, ¿no? Como piensan muchos, y que de alguna manera estará relacionado con ese acontecimiento posterior. No tiene por qué significar que todos los gentiles se convertirán, pero bastaría con referirse a todo el grupo étnico o entidad. Bueno,
Entonces, bueno, hay diferentes puntos de vista eh, al respecto, ¿no? de esta expresión. Y bueno, respecto a y así todo Israel será salvo, ¿no? O entonces, eh, fijaos lo que dice, ¿no? Puede parecer que este pequeño y así, versículo 26, no es importante, y aislarlo huele a pedantería. Pero si hacemos que el texto diga entonces o después de esto, no distorsionaremos totalmente el sentido de Pablo, pero podemos perdernos el pensamiento más profundo. El uso de y así subraya alguna conexión lógica entre la plenitud de los gentiles y la salvación de todo Israel. Y así podría referirse a la manera de la liberación de Israel, es decir, que Israel se salvará por medio del Redentor venidero, descrito en las siguientes palabras: el libertador vendrá de Sion. Y es bastante importante, ¿no? Vemos aquí en el versículo, ¿no? En el versículo de Romanos 11:25, de esta manera, ¿no? Fijaos, cómo traduce la nueva versión internacional, pero vamos a ver, por ejemplo, en otra versión, quien la Reina Valera, esta misma, sí, dice, y así todo Israel será salvo. Pero claro, ¿cómo entiendes esa expresión? Eso, y así, o de esta manera, es lo mismo. Bueno, claro, es que es importante, ¿no? Porque esa expresión te está indicando que es una conexión con lo que precede, ¿no? Como él dice, ¿no? Podría referirse a la manera de la liberación de Israel, es decir, Israel se salvará por medio del Redentor venidero. Es decir, ya te está conectando que esa salvación de Israel que va a venir pues en el futuro, pues iba a estar vinculada al reconocimiento de Yeshua, ¿no? Como Mesías, ¿no? Evidentemente. O sea, no va a estar desvinculada ni mucho menos. Eh, pero probablemente sea mejor considerar que el término remita a todo el misterio explicado en el versículo 25, el extraño desvío por el que continúa la parcial incredulidad de Israel hasta que Dios traiga la plenitud de los gentiles. Todo Israel se salvará. Por último, ¿qué quiere decir todo Israel? Algunos entienden que Pablo se refiere al Israel espiritual, ¿no? Compuesto por judíos creyentes y judíos gentiles, o sea, hay creyentes gentiles. Varios pensadores, comentaristas de la iglesia lo han pensado así. Sin embargo, el contexto y los factores exegéticos favorecen fuertemente un punto de vista alternativo. Todo el uso que hace Pablo de la palabra Israel en esta sección del libro, especialmente en el capítulo 14, incluso el versículo precedente, hacen prácticamente seguro que se refiere a los israelitas étnicos, que no podrían incluir a los gentiles. Este uso más limitado queda claro al observar también el tema de la siguiente frase, bueno, su plena inclusión: si no persisten en la incredulidad serán injertados, su desobediencia, ahora también ellos han vuelto desobedientes, ahora también ellos pueden recibir misericordia, y porque Dios ha obligado a todos a la descendencia, a la desobediencia para tener misericordia de todos ellos, ¿no? Todo Israel, por tanto, se debe referirse al perdón de todo el pueblo de la nación judía, todo el grupo étnico, en contraste con el remanente salvado de israelitas en tiempos de Pablo y en los nuestros. Es todo el pueblo, una pequeña parte, el que se convertirá al Mesías, y así lo creen, por ejemplo, Orígenes, Crisóstomo, o sea, muchos de la patrística, ¿no?, antigua, digamos, ¿no? Primeros cristianos, pues creían eso, ¿no? Por ejemplo, en otras palabras, la dureza parcial será eliminada, ¿no? ¿Cómo sucederá esto? No lo sabemos. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos de qué manera va a ocurrir. Evidentemente, si esto ocurre así, ¿no? Pues sabemos que va a ser por medio de Yeshua el Mesías, desde ese reconocimiento. ¿Será que se refiere a todo Israel étnico? Bueno,
Este autor lo piensa así. Yo personalmente pienso que se van a salvar pues una parte. No creo que todos. O sea, yo pienso que o sea, es difícil pensar que todos al 100% de las personas étnicamente judías se van a salvar a día de hoy, ¿vale? O sea, yo creo que es bastante complicado pensarlo, pero es una posibilidad, pero evidentemente sabemos cuál es el digamos, el requisito, ¿no? Que el reconocimiento de Yeshua como Mesías es indispensable para, para entenderlo, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, él sigue diciendo, ¿no? Y explicando, porque todo lo que hemos leído pues hace referencia a eso. Eh, bueno, ahí está, ¿no? No vamos a continuar, lo vamos a dejar aquí. Pero ahí está, ahí tenéis esta perspectiva. Pero yo me quedo, sin duda alguna, ¿no? Pues el hecho de que la plenitud de naciones, ¿no? Pues se refiere a la inclusión de los gentiles, ¿no? Y al cumplimiento de los tiempos de los gentiles y a la conversión de todas las naciones, ¿no? O a la predicación del Evangelio a todas las naciones, ¿no? Eso me parece fundamental. Y a lo que hemos hablado de congregación de naciones. Eh, y respecto al tema de la plenitud de los gentiles, pues bueno, hay algo bastante paradójico, ¿no? Evidentemente aquí. Y es que tenemos por un lado que en la esencia, el fundamento de Israel como nación, tenemos que Israel no fue como tal una nación étnicamente pura, sino que tenemos siempre pues mezclas con otras naciones, personas que entran dentro de las promesas de otras naciones, de otras culturas y desde el principio, o sea, incluso pues, las tribus de Manasés y Efraín, de Efraín y Manasés, pues son descendientes de egipcios, ¿no? Y luego tenemos voy a poner aquí para que me veáis. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, luego tenemos el tema de Romanos, ¿no? De Romanos 11, de Pablo, ¿no? Que parece ser, pues bueno, que ahí se habla de una salvación especial para el pueblo judío, ¿no? Por el contexto y por la forma en la que él usa los términos y la forma en la que él se expresa, ¿no? Pero bueno, es un tema también a estudiar porque no es tan sencillo. Es un tema complejo. Bien, eh, pero yo me quedaría sin lugar a dudas con lo que hemos comentado al principio sobre congregación de naciones y sobre lo que hemos hablado, ¿no? De, bueno, que al final esto no deja de ser ver la Biblia como un todo, ¿no? Como desde un principio hasta el final, pues se han pasado muchos años, pero realmente hay un mismo propósito y la historia avanza, ¿no? Y la historia se desarrolla. Entonces, yo me quedaría con eso, como Dios va cumpliendo su propósito de redimir a la humanidad a lo largo de todo este transcurso de la historia, ¿no? Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya interesado, les haya servido, hermanos. Y no olviden pues de comentar si tienen alguna duda y cualquier cuestión. Y nada, que Dios les bendiga y que y nos vemos en el próximo estudio. Shalom, Leitraut.